Empezamos con la tercera mesa redonda. Salta a la vista, la prensa es activista. Pili. Los medios de comunicación, como garantes del derecho constitucional a la información y por el poder en sí mismo que tienen, todos sabemos que ejercen una influencia muy importante en la sociedad, generando opinión y conciencia. En cuanto a nuestro deporte, al fútbol, en muchos casos se les está acusando de formar parte del sistema y de dar altavoz a los intereses de aquellos que intentan aprovecharse y se benefician de nuestro deporte en detrimento de los intereses de nosotros como aficionados. En esta última mesa, 3 periodistas independientes tratarán de este tema y también del poder que podría tener una afición bien informada y movilizada para ejercer influencia en el futuro de nuestros clubes. ¿Quiénes son los que nos acompañan? Bueno, pues en primer lugar, Inma Lidón, redactora del Mundo, licenciada en Ciencias de la Información, lleva ligada a la sección de deporte más de 10 años y coordinando la edición web del diario, compaginando información política, judicial, económica y social de la Comunidad Valenciana. Alex Requeijo, periodista del Confidencial, autor de Invasión de Campo, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y un periodista de los que van en contra del fútbol negocio y en defensa del aficionado. Vicent Molins, periodista de Valencia Plaza, escritor de libros como Club a la Fuga, La nueva guía de Valencia o Valencia, el relato de una ciudad. Modera José Antonio Pérez, ingeniero informático, project manager y presidente y alma mater de la Asociación Libertad VCF. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a los partícipes de la mesa. Para mí es un lujo toda la jornada, todos los componentes de todas las mesas y un lujo esta mesa. Yo que soy un disfrutón, la voy a disfrutar mucho. Vicent lo sabe, Club a la Fuga para mí es libro de cabecera. Invasión de Campo, Alex, te conocía porque he escuchado algún podcast, no lo había leído, he hecho los deberes, me lo he leído y pasa a ser libro de cabecera. Y Inma, todos sus artículos son de cabecera porque es una periodista que siempre pone el punto donde tiene que ponerlo y aporta luz a las noticias que da, a la información que cuenta. Yo creo que es importante. Vamos a ir, yo voy a hablar poquito, yo lo prometo, voy a hablar poquito. Vamos a ir ya al grano. Periodismo tiene que ser activista, contestad, empezad Alex y venimos hacia aquí. Entendiendo que tenemos esta disyuntiva entre el fútbol del aficionado o el fútbol negocio. A mí me gusta llamarlo el pressing catch de la actualidad, ¿no? El paripé este que están haciendo. Entonces, ¿tenemos que ser activistas los periodistas? Bajo mi punto de vista, no. Creo que periodismo y activismo son antónimos y creo que el periodismo tiene que ser periodismo. Si entendemos el activismo como la búsqueda de la verdad constante y teniendo muy claro que el pacto sagrado es con el lector y con los hechos, entonces sí, tenemos que ser obviamente activistas, cueste lo que cueste y le pese a quien le pese. Es verdad que en la prensa hay mucho activismo y en la prensa deportiva hay mucho activismo y a nadie se le escapa, ¿no? Todos estamos pensando probablemente en los programas que tenemos en la cabeza, en algunos periodistas que tenemos en la cabeza. Pero yo sí que echo de menos y en eso sí que considero que sí que tenemos que hacer mucho más hincapié del que hacemos en los medios de comunicación, de pensar en el aficionado. Y tengo la sensación de que el periodismo en los últimos 20 años aproximadamente se ha girado casi en exclusiva a lo que sucede en el rectángulo de juego, en el césped, en los futbolistas. Y muy poco en los aficionados y en lo que sucede en el extrarradio del rectángulo de juego. A mí me parece, por ejemplo, obscena la cobertura de unos premios como el Balón de Oro. Obsceno. Me parece absolutamente obsceno que estemos dedicándonos a hablar de la puesta en escena de esos actos que a mí personalmente me parece una horterada y que no contemos cuáles son las sensibilidades o las preocupaciones de la grada. Me parece absolutamente inaceptable que se retransmita un partido en el Valencia en el que el campo esté vacío porque la gente está fuera protestando y que el narrador del partido no tenga la mínima sensibilidad de explicarle
al espectador por qué Mestalla está vacío. Me da exactamente igual quién sea el lateral derecho del Celta ese día. Me da exactamente igual. Es secundario quién sea el lateral derecho, incluso del Valencia. Hay que explicarle a la gente por qué la gente está en la calle y por qué están protestando. Y esas cosas pues cuestan, porque el fútbol desde hace mucho tiempo se nos presenta solo como un espectáculo. Y yo creo que si se presenta solo como un espectáculo, pues estamos vendiendo el fútbol de una forma deformada. El fútbol es mucho más que un espectáculo. Y bueno, no quiero enrollarme, pero vamos, básicamente, cuando yo pienso en activismo, pienso en eso, en pensar en la gente, no en los intereses de unos pocos y sobre todo de unos pocos poderosos. Yo coincido con Alex en que el papel del periodismo no es ser activista, pero sí que creo, como él dice, que hay realidades que hay que mostrar y ante las que no nos podemos girar, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya dos clubes que copan prácticamente tres que copan toda la información, o la mayoría, el 80% de la información que se genera, dificulta mucho esto, porque son dos clubes especiales. Aquí en el fútbol español habéis explicado muchas cosas de los números y demás, pero para mí hay una cosa que es diferencial y que marca la desigualdad, que es la diferente forma de gestión. O sea, el hecho de que convivan clubes deportivos con sociedades anónimas, incluso con intentos de cotizar en bolsa, que hemos visto ya algunos experimentos por ahí. Yo creo que esos tres modelos mal conviven y generan mucha desigualdad, porque los que son sociedades deportivas todavía, Real Madrid, Barça, Athletic Club, Osasuna, viven, sobre todo los dos primeros, en una burbuja especial, ¿no? Que no es la que vivimos el resto. Y ahí se ha ido abriendo una brecha. Y dentro de esa brecha yo creo que, por ejemplo, en el caso que conocemos del Valencia y que decía Alex de por qué no explicamos, yo creo que aquí sí que se ha hecho un ejercicio, gracias un poco al trabajo que facilitáis desde Libertad Valencia. Yo creo que sí que se han abierto esas ventanas, sí que se ha contado lo que pasa aquí, sí que se está contando qué ocurre, cuáles son las iniciativas que promovéis. Igual, como decía antes Sergi, no lo suficiente, o alguna vez podemos equivocarnos y podemos no haber dado voz a quien lo merece, pero yo creo que sí que se está abriendo mucho los ojos a la realidad de lo que es tener un propietario que vive a miles de kilómetros, que no hace caso de las protestas de la gente que le llena el estadio o que se lo vacía. Y yo creo que ahí sí que hay que jugar un papel. Ahora, trasladar eso fuera de lo que es Valencia o la Comunidad Valenciana, ahí está la dificultad. Porque, insisto, el 80% de la información que se genera en torno a la Liga, por ejemplo, la copan Real Madrid y Barça y un poquito Atlético de Madrid, que ya sé que Alex es seguidor. O sea, ahí es difícil entrar y cuando no tienes fuerza deportiva, como es el caso del Valencia o del Español o de otros clubes que han vivido esa transformación, aún es más difícil, porque al Sevilla, al Atlético, y aún así, por ejemplo, el Sevilla está viviendo un caos societario que desde fuera, si no estás muy dentro, tampoco acabas de entender, porque nadie lo explica claramente, ¿no? Nos centramos en que han cambiado 3 veces de entrenador. Sí que es verdad que se gira poco el foco y a cómo se están comportando y a cómo están viviendo esas aficiones lo que está ocurriendo a su alrededor. Bueno, primero de todo, gracias. Es la verdad un gustazo y ya está muy bien. Ha sido súper inspirador la mesa que he tenido la oportunidad de escuchar antes. A mí me gusta mucho decir, ya lo sabes, que lo que le está pasando al fútbol está pasando en múltiples sectores, solo hay que salir a la calle. Le está pasando también al periodismo. Procesos de desubicación, procesos de fragmentación masiva de consumo, le pasa al periodismo casi más que le pasa a la industria del fútbol. Eso explica cosas incomprensibles, pero que en realidad sí que son explicables, como que efectivamente el proceso de degradación evidente que está viviendo el Valencia en los últimos años, pero el que está viviendo el Zaragoza desde hace más, el que está viviendo el Málaga, el que está viviendo el Español, no han sido portada ni una sola vez en los periódicos deportivos de este país. ¿Eso es activismo? No, eso es hacer periodismo. Y yo creo que, por desgracia, estamos conformándonos con cosas que antes eran normales, como que yo supiera lo que le estaba pasando al Zaragoza, que es la 4ª, 5ª ciudad de España. Entonces, yo creo que hay que empezar por el principio, que es ubicar
A mí siempre, porque soy geógrafo en realidad, de formación, siempre me gusta hablar de localización y de ubicación, porque eso es trascendente para saber explicarnos, para saber explicar lo que sucede a nuestro alrededor. Y como bien decía Inma y Alex, claro, es que demasiadas veces, y sobre todo en prensa deportiva estatal, nos quedamos en el decorado. Y la cuestión es derribar ese decorado y explicar todo lo que hay detrás, que efectivamente es lo importante, es lo trascendente. Abro otro melón que va en la misma línea. A mí quien me escucha, los pocos que me escuchan, saben que muchas veces intento explicar lo que le pasa al fútbol con algo que le pasa a la sociedad en general. Y he encontrado un párrafo en el libro de Alex, Invasión de Campo, que está muy bien, ya lo he dicho, tenéis que leerlo, que lo refleja. Y quería que comentarais en esta línea, bueno, que debatierais. Dices, hoy está mejor visto el escéptico que mira al mundo con la ceja levantada cínicamente desde el sofá que el iluso que se empeña en emprender aventuras arremangado y en amar de forma desinteresada. Sí, pues es esa idea, ¿no? Hoy levantar la ceja es una señal de estatus y mirar desde lejos es una señal de estatus, de descreimiento, ¿no? Y a mí al revés, a mí siempre me ha emocionado la gente que se afana en cosas que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con lo romántico, ¿no? Que es al final la relación que nosotros tenemos con nuestros clubes. A mí me emociona mucho ver lo que está pasando en Valencia, ¿no? Yo cuando me he bajado del tren y he llegado a la estación, una de las primeras cosas que me he encontrado ha sido un cartel que pone Lim Go Home. Pero no es un cartel que alguien haya puesto así con celo, no, es que alguien se ha dejado la pasta para poner Lim Go Home a toda la gente que venga a Valencia, que sepan que aquí estamos en guerra. No quiero frivolizar, pero quiero que me entendáis. Valencia ahora mismo es nuestra Ucrania. Es probablemente el primer frente donde es que si cae Valencia, es que vamos a ir muchos detrás. Yo lo he dicho, Isma, yo soy del Atleti. Pero ¿qué os creéis que sería el Club Atlético de Madrid hoy si no fuese por Simeone? Seríamos igual que el Valencia. Porque éramos igual que el Valencia, fatal gestionados por una familia que, en fin, no hace falta que os explique. Y yo miro el Valencia, o lo que le pueda pasar al Valencia, con terror. Porque el Valencia, con todo el cariño, no es el Zaragoza, el Valencia es algo más gordo. Pero sí que coincido en que yo estoy echando mucho de menos en primera división equipos que se van cayendo por malas gestiones, que arrastran masas sociales detrás muy importantes. ¿Dónde está el Depor? ¿Dónde está el Zaragoza? ¿Dónde están los asturianos? ¿Dónde está...? Y hay algunos equipos en primera división, y no diré nombres, que a mí me sobran. Que a mí me sobran. En términos de masa popular, y eso también creo que hace o explica algunos de los datos que hemos visto antes que nos enseñaban en las gráficas. Yo creo que la militancia sí que cambia cosas. Yo creo que sí que cambia cosas. Y yo creo que los medios de comunicación en Valencia han hecho un trabajo importante y además que no se han callado y que yo he visto y he escuchado ruedas de prensa a cara de perro. Y creo que es lo que tiene que hacer la prensa, tiene que escrutar al poder. O sea, es decir, si el equipo se está cayendo, a mí me da igual porque ha usado un 4-3-3 el Valencia. Porque a mí, si fuese hincha del Valencia, me daría exactamente igual con qué esquema va a jugar mi equipo. Quiero saber qué está pasando. Y quiero que los periódicos que yo compro o las radios que yo escucho, que escruten a mi equipo y le pregunten si el estadio va a tener 70.000 o 46.000. ¿Esto qué carajo es? Y reconociendo el trabajo que ha hecho la prensa valenciana, creo que la vanguardia tiene que ser la afición. Yo personalmente, y os lo pongo como ejemplo, está la desconexión local. Tú estás escuchando un programa deportivo y cuando es en términos generales se habla poco del Valencia. Y cuando hay que hacer la desconexión territorial no se habla del Valencia. Yo me he enterado porque veo que hay lío en los aledaños de Mestalla y porque veo en las redes sociales que hay pelea en los aledaños de Mestalla. Y yo, que soy una persona acostumbrada a mirar qué hay más allá del terreno de juego, me fijo en las pancartas, escucho los gritos. Veo Mestalla vacío y me pregunto qué está pasando. Por eso creo que son los aficionados los que tenemos que llevar la vanguardia de la defensa de nuestros clubes y luego ir detrás, y luego será la prensa la que se preocupe y si es responsable y es sensible a esas cosas, la que lo recoja y abunde y ahonde y escabe e investigue. Pero tenemos que ser los aficionados los que no nos podemos quedar sentados levantando la ceja, sino que nos tenemos que remangar para defender a nuestros clubes. Yo creo que
lo decía antes Borja San Juan y lo decía muy bien, a veces es muy difícil movilizar a la gente, muy, muy, muy difícil, cada vez más. Porque tendemos a ser, cuanto más mayores nos hacemos, más conservadores, piensas en muchas más cosas, unirte a un movimiento social además crítico y que va a la guerra es muy complicado. Yo creo que ahí, por ejemplo, en Valencia se ha roto una barrera, que es muy importante. Por primera vez ha surgido una masa crítica de oposición dentro de la propia afición, que habéis liderado vosotros, en la que se han sumado otros múltiples colectivos, pero que fundamentalmente lideráis desde Libertad Valencia. Y eso es importante, porque yo creo que por primera vez, desde hace muchos años en este club, y creo que no sé si existe algo similar en otros, hay un frente que está escrutando cada paso que da, sin miedo a ir a los tribunales, sin miedo a ir a las juntas de accionistas, aunque sean semiclandestinas, a expresar y a pedir explicaciones de lo que está pasando, ¿no? A intentar buscar de la manera posible que esto por lo menos se sepa, se conozca y se airee. Y luego, yo sí que creo que hay una cosa que tampoco debemos olvidar. El bajar al barro del activismo está muy bien, pero también hay que dar un paso atrás a veces y mirar con perspectiva, para no perdernos en esas batallas porque estamos dentro y no vemos lo que pasa alrededor. Y ahí yo sí que creo que la prensa tenemos que estar a la vez apoyando estos movimientos, apoyando este escrutinio de los poderosos, del máximo accionista, de ver qué pasa, lo que contaba antes del Sevilla, de ver qué está pasando allí con esa guerra que tienen dentro del Consejo de Administración entre unos y otros, que son familias, que ahí ya no estamos hablando de inversores extranjeros, que allí son las familias sevillistas de toda la vida que se están matando entre ellos y no sabemos muy bien por qué ni cuál es el objetivo. Y a veces hay que dar ese paso atrás, es decir, voy a alejarme un poco del foco y voy a intentar ver todas las perspectivas posibles para intentar contar un relato que sea fidedigno de lo que ocurre, porque también corremos el riesgo desde la parte periodística de involucrarnos tanto que perdamos aristas en el camino y explicaciones que también el lector o el oyente necesita para comprender el contexto global. Nos vamos a poner muy, muy bélicos, me da un poco de miedo, ¿no? Porque estamos usando una retórica muy bélica, pero es que estamos en la batalla final. O sea, yo creo que, y creo, ¿no?, que sobrevuela hoy en el ambiente, que es un momento muy importante. O sea, es un momento determinante porque si se pierden ciertas batallas ahora, de aquí 10 años nos volveremos a sentar y estaremos viendo cosas que quizá todavía no imaginamos. Ahí evidentemente, o sea, si la militancia, si el aficionado no está, se deja derrotar por algo tan lógico como la frustración. La afición del Valencia, yo de hecho creía que nos íbamos a frustrar y que iba a haber la desidia y iba a ganar, ¿no? Que era en realidad lo que desde muchos frentes estaba intentando inocularse en la ciudad. No ha ganado la desidia y gracias a eso hay esperanza. Solo gracias a eso, porque no hay... Te voy a interrumpir un segundo para hacer más. No ha ganado la desidia porque el año pasado aquí ocurrió algo que para mí fue determinante y es ver que el equipo desaparecía. Sí, pero ahí la afición decidió que al equipo solo, al club solo le quedaba su propia afición, ¿no? Pero no es poca cosa. No es poca cosa, porque lo lógico en un proceso tan grande, tan intenso, tan persistente de desubicación, es que la gente se hubiera rendido y hubiera dicho, oye, pues que le den por culo a Lim y yo me dedico a otra cosa, porque en nuestras vidas o sea, tenemos prioridades y problemas que a veces son mucho más grandes que el fútbol. Haber conseguido estar, y había otro debate que siempre hemos hablado mucho de hay que seguir yendo al campo, no le estaremos haciendo un favor a la propiedad, no conseguiremos mayor efecto quedándonos siempre fuera y no... Evidentemente había que ir al campo porque esa era la única manera de demostrar que lo único que le queda al Valencia sigue estando con el Valencia. Pero, y vamos a los problemas, ¿hasta cuándo? Si esto persiste 10 años más, ¿seguiremos estando? Yo creo que sí. Pero es que habrá otros sitios donde no puedan tener esa fuerza porque las masas son más pequeñas o porque las sociedades están un poco más rotas. Entonces, y aquí volvemos un poco a la prensa,
Si el periodismo no es capaz, no somos capaces de advertir lo que va a suceder, de decirle a otras plazas, mirad lo que está ocurriendo en Valencia, de sacar en portada que nuestros clubes se nos van, si de verdad no hay una fiscalización, pues perderemos, seguiremos perdiendo. Nuestras principales capitales se quedarán sin sus clubes de fútbol. Y ya, acabo ya, pero en esa batalla final hay algo muy importante que se ha dicho en la mesa anterior, que son las reglas. Aquí se está discutiendo si queremos que la industria del fútbol siga teniendo reglas o nos pasamos las reglas por ahí y dejamos que los propietarios pues, campen a sus anchas sin ningún tipo de limitaciones y sin techo. Lo mismo, el periodismo es una regla en realidad. Los periodistas ejercen esa fiscalización y si caen, y cuidado, están cayendo, porque Inma lo sabe mucho mejor que nadie, las redacciones en Valencia del Mundo y del País estaban llenas y ahora están vacías, si cae esa fiscalización va a ser todavía más complicado. Y luego yo creo que también hay que interpelar a una parte importantísima de todo esto, que son los políticos. Es decir, si nosotros entendemos nuestros equipos de fútbol como algo más que una opción de ocio los fines de semana o como algo más que una cuestión deportiva o de espectáculo, sino como un patrimonio social de lo que estábamos apuntando, ¿no? De nuestras ciudades, que explican nuestros barrios, que explican, joder, nuestros vínculos familiares. Es que nuestros equipos son nuestra familia. Porque lo era el abuelo, o porque era la abuela, o porque era mamá, o porque era papá, ¿no? Es algo que tiene que, como mínimo, llamar la atención de nuestros políticos. Y sí que creo que la militancia, y creo que las aficiones, y creo que tomar la calle, y creo que doblarle, se consiguen cosas. O sea, a un político, entendedme, no me quiero poner más bélico todavía, pero a un político le tienen que temblar las piernas viendo Mestalla vacío y viendo Mestalla en la calle. Le tienen que temblar las piernas porque tiene que saber que hay ahí decenas de miles de votos que le pueden quitar el sillón. En este país quisieron bajar al Celta y al Sevilla a Segunda División B. Sus aficionados salieron a la calle con decenas de miles de personas. A un político le temblaron las piernas y se inventaron una liga de 22 equipos. Y si la gente en Sevilla y en Vigo se hubiesen quedado en su casa, probablemente se hubiesen ido a Segunda División B sin que nada hubiese pasado. Aquí un señor, por su cuenta y riesgo, anunció que iba a hacer una Superliga y en Inglaterra salió la gente a la calle. Y en 48 horas, el primer ministro británico, en ese momento Boris Johnson, les recibió en su despacho. Y de esa reunión salió el objetivo de hacer una ley que se ha anunciado hace unos días, nada menos que por el jefe del Estado del Imperio Británico, que es el rey, y ha anunciado que va a haber una ley para blindar los equipos ingleses de proyectos secesionistas como la Superliga. Porque hubo un político que en 48 horas recibió a la gente porque le temblaron las piernas. Entonces, claro, está muy bien que nosotros le reclamemos a los propietarios, que por otra parte suelen ser poco sensibles a las preocupaciones del hincha, pero yo creo que a la puerta a la que tenemos que llamar es otra, pero para eso es importante remontar en torno a la construcción del relato. Esto no son solamente los regates de Messi, no son solo los regates de Messi, es el patrimonio de todos nosotros. Y si presentamos así el fútbol, si la gente empieza o vuelve a entender así el fútbol, lejos de la cosa esta espectacular, te quiero decir, ¿cómo puede ser que la gente conciba con normalidad que se juegue un partido de la Liga Española en Miami y que aquí nadie diga nada? Pero me refiero a ningún político. Es decir, ¿cómo puede ser que un gobierno no coja y diga, oye, ¿cómo es esto de que el fútbol español se va a Arabia Saudí? ¿Esto qué es? ¿Usted quién es? ¿Quién es usted, señor Rubiales, para coger por su cuenta y riesgo? ¿A usted quién le ha dado permiso? No, los clubes y los jugadores. Bueno, pues espérese un segundo, porque esto es patrimonio español. No sé, te quiero decir, articular una ley para protegernos a nosotros. Y creo que esa es una puerta a la que no se llama lo suficiente y es la puerta de la política. Pero es que en España ha ocurrido exactamente lo contrario. O sea, aquí no tiemblan las piernas porque los aficionados salgan a la calle. Tiemblan las piernas cuando un presidente se pone delante de un micrófono y dice que va a hacer la Superliga. O sea, eso es lo que está pasando aquí, que es totalmente contrario a lo que ocurre en Inglaterra. O sea, aquí hay poderes fácticos que manejan la política desde el fútbol. Y Valencia es un clarísimo ejemplo. Antes preguntaban por qué no había hecho más el ayuntamiento para intentar frenar al IM con el tema del estadio. Es que los grupos políticos que han incentivado eso son los que hoy están en la oposición. O sea, no ha marcado el voto de la gente
el posicionamiento frente a alguien que está destruyendo parte de tu patrimonio. Es que estos señores de Libertad Valencia se han reunido para declarar BIC, bien de interés cultural, el Valencia Club de Fútbol, y protegerlo, que creo que solo en España el Recreativo es el que lo ha conseguido y sobrevive gracias a eso, entre otras cosas. Aquí todavía no se ha avanzado ni 1 milímetro, corrígeme si me equivoco, José, pero creo que se ha avanzado poquísimo en ese sentido, cuando es algo que, vamos, no tiene coste y simplemente es empezar una tramitación que acabe con eso, pero no hay valentía. Es verdad que no se concibe el fútbol como un elemento de asociacionismo, como algo importante. Yo creo que desde la ley del 90, que se hizo deprisa y corriendo, no porque los clubes estuvieran mal, sino porque le debían dinero a la Hacienda y a la Seguridad Social. Tenían unas deudas importantísimas con Hacienda y con la Seguridad Social. Y ahí es donde se pergeña la ley del 90. Y luego la hemos arrastrado 30 años hasta que ahora ha salido esta nueva, que veremos la incidencia que acaba teniendo. Pero al final no se protege como un bien cultural de relevancia. Yo creo que aquí, hoy en día, si tocas las fallas, arde Valencia, y literalmente, y no como el 19 de marzo, y sin embargo, lo que hemos vivido con el Valencia y lo que está pasando ahora con el Levante es algo que nadie se inmuta lo más mínimo. Es muy difícil, ¿no?, determinar hasta qué punto influye o no en las elecciones, porque estaría bien tener datos y nuestro amigo Tezanos podría comenzar a meterlo en sus consultas. ¿Existe? Sí, sobre seguimiento sí. Sobre la incidencia en el voto. Pero incidencia en el voto. Yo creo que sería muy interesante, porque es verdad que no tenemos datos, no lo sabemos, ¿no? Pero la sospecha debe ser que no ha incidido mucho. En las anteriores municipales, las de antes, fue justo un día después de que Valencia ganara la Copa del Rey el 19. No sé si influyó, pero bueno, se mantuvo el gobierno en ese momento estaba. Dejemos la pregunta en el aire, ¿no? Pero yo incido en lo de las reglas y sí, la Superliga, que se ha mencionado muchísimo en el día de hoy, era el gran ejemplo. Al final era el intento de que no hubiera reglas porque no hay techo. Y todo esto sucede, como ya sabemos, porque por primera vez no puede haber techo y porque por primera vez las ciudades, las ubicaciones, el club asociado a su ciudad se puede romper, ¿no? Y recuerdo, hablábamos con Inma hace un tiempo, la imagen esta de que siempre en la historia hemos podido llamar, el periodismo y los aficionados, hemos podido llamar a la puerta y decirle al propietario negligente que qué estaba haciendo con nuestros clubes. Y si de verdad estaba haciendo una gestión tan negligente como para que viniera Pauleta, nos marcara un gol y el equipo estuviera hundido, podíamos echarle y se iba. Claro, yo le decía a Inma, es que ya no podemos llamar a la puerta, ¿no? Porque no hay nadie detrás de la puerta. Pero claro, ella me decía, no, es que el tema es que no hay puerta. No es que no haya nadie detrás de la puerta, es que no hay puerta. Eso nos enfrenta a una frustración enorme, a los aficionados y a los periodistas, en realidad. Ahí el periodismo debería ser ese conector que ayudara a encontrar la puerta. Pero, claro, como una profesión precarizada al máximo puede encontrar una puerta a miles de kilómetros a través de sociedades pantalla y de un diseño espectacular. Yo creo que el caso de la adquisición del Valencia y su posterior gestión societaria es orfebrería. Claro. Dale. No, es que por eso del proceso de venta, que es verdad que todos los que no seáis de Valencia pues os sonará una cosa muy rara, pero entraba en lo que decía, ahí hubo un periodismo activista, plenamente activista, posicionado del lado que tocaba en ese momento y que tenía que ser favorable a la venta del club. Los que nos mantuvimos lo que yo defendía de un paso atrás para ver todo el panorama, lo percibimos, pero nuestra voz no fue lo suficientemente fuerte, porque había un movimiento que se generó en torno, y con la colaboración de la prensa y con la presión que se ejerció en general a toda la afición, de que había que vender, de que no había otro camino. Es cierto que no había muchos más caminos que la venta, pero había más opciones. Y se focalizó todo y se volcó todo en una sola opción, sin garantías. Ha salido lo peor que podía salir, pero no se puso toda la voluntad en que eso
en velar porque fuera bien. Ahí se dejaron muchas cosas en el aire, hubo mucha prisa por parte de los políticos, ahí le temblaron las piernas a los políticos que tenían unos avales que les iban a ejecutar si no vendían el club. Quiero decir que a veces hay que tener cuidado con determinado activismo de la prensa porque desde mi punto de vista no estamos para eso. En esa línea, Inma, y por abrir un poco más el foco del Valencia, en el libro, Alex, tienes un capítulo para el Ser Supremo y bueno, hablas cómo le interesa también entrar en lo que es la opinión publicada para llevar, bueno, cuentas incluso un caso para que se alinee a determinado jugador, ¿no? Y ataca incluso a su propio entrenador, evidentemente con subterfugios, para que alinee al jugador que le ha costado una millonada y quiere que juegue y que venda camisetas. Lo digo porque es una puntualización muy buena, claro, cuando hablamos de prensa activista, siempre hablando de una prensa que tiene una cierta deontología, ¿no? Que lo que no va es a ir contra fundamentos del periodismo, ¿no? Lo otro no sería tanto una prensa activista, sino al servicio del poder, ¿no? Sí, yo es que creo que la regla número uno, uno de los activos más importantes de los periodistas es tener fuentes, ¿no? Tener muchas fuentes. Y hay veces pues que en algunas realidades que hay una sola fuente y además si no le haces caso a esa fuente ya no vas a tener más fuentes. Eso me da un poco la sensación de que pasa en algunos sitios. El episodio que citabas es uno que reflejo en el libro y que aparecía y que encontré en el sumario del caso Púnica. En el sumario del caso Púnica se estaba investigando a un empresario que era experto en posicionamiento en Google de políticos. Y entonces la Guardia Civil pinchó sus comunicaciones para ver con quién hablaba y quién dejaba hablar y a cambio de qué cosas. Y en su teléfono móvil aparecieron mensajes con Florentino Pérez. Y entonces se descubrió que el Real Madrid había pagado a esta persona, que le había pagado 300.000 euros para que crease un chiringuito digital que se llamaba Bernabeu.com. Y entonces en esos mensajes se veía como esta persona, que se llama Alejandro de Pedro, pues le escribía, del Atleti, por cierto, le escribía mensajes a Florentino Pérez y le decía: Presi, ya hemos sacado lo de Pepe, está todo el mundo a tope con el pisotón de Busquets. Presi, ya hemos hecho lo que nos decías de los árbitros. Y Florentino Pérez le contestaba con cosas como, por ejemplo, no pongas tantas cosas de Di María, que primero no es verdad y segundo nos va a acabar saliendo peor. O ese periódico titulaba cosas como Ancelotti, Ponaveil, que yo creo que es lo que te referías, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al Madrid hay mucha gente que no hace falta que le llamen porque hay mucho activismo, pero este tipo de informaciones sirven para darle vuelo, teniendo en cuenta que esta persona era un experto en posicionamiento en Google, en redes sociales, en Internet, sirven para dar vuelo, para generar debates, para generar opinión, para generar preguntas en las ruedas de prensa que se le hacen a los entrenadores, a los jugadores. Y bueno, yo creo que eso era interesante que por lo menos la gente lo supiese, ¿no? ¿Qué hay detrás de muchas de los relatos que se construyen y que nos llegan todos los días en los medios de comunicación? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los intereses? En la medida en la que nosotros, periodistas, seamos capaces de mostrar, aunque sea mínimamente, qué hay detrás y en esas bambalinas del poder, pues yo creo que le estaremos dando a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a nuestros espectadores una visión mucho más fiel de lo que realmente pasa. En esa línea, lo recordé ayer en un debate en la radio y viene muy son redes sociales, es otro rollo, pero que también se maneja mucho en este tema. Un compañero que está hoy aquí, de hecho, de Libertad, descubrió una cuenta que extrañamente estaba hablando bien de la gestión de Peter Lim en el Valencia, que no había tenido una cuenta anónima de una red social, que no había tenido la precaución de borrar los tuits de hacía 6 años, 5 o 6 años, donde resulta que no era valencianista, sino que su interés principal era el Barça y hablaba muy bien de Bartomeu y mal de la oposición del Barça, con lo cual, algo que además yo creo que ha sido hasta condenado, ¿no? Yo creo que sí que hay una condena de Bartomeu, de una compra de
de pago a una empresa por... Yo creo que está en fase de instrucción todavía, que es el Barça Gate, que es distinto que el caso Negreira, sí, que afecta a la Sí, gestión de la sé que es... Pues yo creo que algunos de aquella empresa ahora se han vuelto valencianistas. Era un profesional, vamos. Era un profesional del negocio. Y quería, por llevar a otra línea también, en el libro también lo recomiendo de Vicent Molins, Curva a la fuga. Inma, a ver si escribes uno y recomiendo el tuyo. Sí, me falta. Soy la única que no tiene libro, pero no me da la vida. A las ciudades les ocurre que cuando solo se preocupan por atraer visitantes, acaban por menoscabar la calidad de vida de sus ciudadanos. A los clubes aspirantes les sucede que si su objetivo es crecer prescindiendo de sus bases orgánicas, es una constante que terminen desdibujándose. Esta misma idea en tu libro también es recurrente, es desdibujar lo que es un club de fútbol porque ya no tiene aficionados, ya no tiene gente que lo sienta. Yo creo que una imagen muy representativa de eso fue aquel partido de Europa del Barcelona, que el Camp Nou se llenó de alemanes. Es el desdibujo total, el desapego total, ¿no? Sí, esa noche fue fantástica porque en realidad estaba pasando lo que tenía que pasar, que es que el club había convertido en una posibilidad mercantilista el no ir al Camp Nou y sus aficionados se convirtieron, ejercieron de clientes, ¿no? Y creyeron que a lo mejor era en realidad no estar, ¿no? Es peligroso porque cuando nos quedamos sin defensas, los patógenos entran en los cuerpos muy fácil. Y qué pesados somos, ¿no? Pero volviendo al caso del Valencia, pues al Valencia le ha pasado todo esto como consecuencia de un debilitamiento total y de que efectivamente la sociedad local, las élites, el poder tradicional, pero también la gente que pues, con más o menos resistencia nos dejamos utilizar o se dejaron utilizar, también los periodistas. Era una sociedad muy débil, ¿no? En plena resaca del pinchazo inmobiliario, pero al mismo tiempo un poco todavía piripis de creernos ciertas cosas que seguimos arrastrando, ¿no? Porque seguimos creyendo que el futuro del Valencia pasa por un campo parido en 2004, un Ferrari que para un club que no puede pagar ni un Seat, ¿no? Al final, todo lo que está pasando es muy complicado porque hemos perdido nuestras coordenadas y porque todo lo que creíamos hacer casi por intuición, ya las cosas no funcionan así. Y es muy difícil y se ha complicado mucho fiscalizar el club y me parece muy buen apunte lo que hablábamos de quién marca ahora la agenda informativa de los clubes, porque el algoritmo a veces parece que sea el propietario del club. Y eso es un nuevo ingrediente, una nueva capa a la que hay que enfrentarse y que es también muy complicado. Entonces ahí yo, tirando de romanticismo puro y duro, pero quiero creer que el papel del periodista es precisamente ser el mediador entre todo ese barullo y discernir, hacer ver al aficionado pues, dónde está el equilibrio, ¿no? A mí, por lo que decía José, me está sorprendiendo mucho lo que está pasando, por ejemplo, en Mestalla este año, ¿no? Que después de una temporada pasada tan horrible, después de años de protestas, de Lingo Home y de manifestaciones, incluso de haber vaciado el estadio, vuelve a haber una media de 40.000 espectadores, 45 contra el Granada, ¿no? Eso significa que quizá esa masa no se estaba perdiendo. Ahora el siguiente paso es, hay quien se está incorporando a las gradas que ya está viviendo en esta burbuja. Eso me parece importante. Claro, yo te leía... leía... luego quiero comentar una cosa de eso que me parece apasionante, pero termina. No, te leía un poco que el traslado del Calderón al Wanda en el Atlético había provocado... Metropolitano, por favor. Perdón, bueno, cierto. La ceja, la ceja. Del Calderón al Metropolitano... había producido un poco eso, ¿no? Que se había perdido un poco la esencia de lo que era el estadio y de la nueva gente que se había incorporado ya con otro concepto, ¿no? Con un concepto más de espectáculo, de cliente más que de ferviente aficionado. Y yo no sé si en Valencia va a pasar eso o no, porque hay mucha gente que ya se está acostumbrando a vivir
en este entorno de protestas al IMA en el minuto 19, de empobrecimiento de un club histórico que ha jugado 2 finales de Champions y ha ganado ligas, pero que hay gente que ahora es abonado y que ya no lo ha vivido y solo lo tiene en el recuerdo, de haber visto aquí grandes jugadores, pues, y ahora un poco animarte a ir a ver a chavales que salen de la cantera. No sé cómo vamos a procesar, y luego ya el cambio del nuevo estadio, que como no sé cuándo va a llegar, pues no me atrevo a aventurar, ¿no? Pero ese va a ser otro salto, ¿no? ¿Cómo va a ser la atmósfera que ahí se cree? Y si ese cambio significa mayor desapego, pues sí que correremos el riesgo que apunta Vicent en el libro, ¿no? De que todavía esto sea más fácil y más economía extractiva y poco más. Yo lo que quería comentar y que me parece apasionante es que Valencia y el valencianismo lleva ya unos años en esta dinámica, ¿no? En esta dinámica de cerrar filas, de hacer concentraciones, de movilizaciones, de pancartas, de protestas en el estadio, y entonces a mí me da la sensación de que ahí se está creando un vínculo en la grada del Valencia, que en las previas, y esto no me parece un detalle menor, se habla de esto. ¿No? Corregidme si me equivoco. O sea, yo quiero pensar que antes de una previa de un partido, pues si hay convocado una movilización, pues de lo que se habla de la previa es cuánta gente hemos ido a la movilización, fíjate lo que acaba de salir, han anunciado que van a recortar tal presupuesto, va a vender, hay que seguir peleando. Claro, los más jóvenes, ahí lo que decías, Vicente, de qué va a pasar en el futuro, los más jóvenes están creciendo con ese run-run en Valencia, no están creciendo con la cosa de vamos a entrar en Champions y vamos a ingresar 40 millones y entonces vamos a poder fichar al delantero X. No, están hablando de pelear, de hacer militancia, de hacer club, de hacer masa social, y eso me parece interesantísimo porque me parece una manera de moldear identidad mucho más duradera, mucho más fértil, sobre la que luego construir a futuro, ¿no? Y viene al hilo de lo que decía Sigma con lo que fue nuestro traslado. Emilio, corrígeme si me equivoco, pero la sensación que yo tengo es que el Estadio Vicente Calderón era un estadio fijo de 30.000 espectadores antes del descenso. Eran, porque yo todavía no tenía edad, pero eran 30.000 que iban siempre. De hecho, en la década de los 90 había un chiste que se contaba en Madrid, que era ¿cuál es el estadio más grande del mundo? El Calderón, porque nunca se llena. Y era un aforo de 54.000 espectadores, pero había un fijo siempre de 25 o 30.000, que también tenía algo que ver con la masa social que tenía el Calderón. Y en los partidos importantes, evidentemente, se llenaba. El día del doblete estaba a reventar, el día que viene el Real Madrid está lleno, etcétera, etcétera. Cuando se produce el descenso, ahí aparecemos 20.000 socios nuevos, que acudimos a la llamada en la que se nos interpelaba directamente, que era sacar al Atleti del infierno. Es decir, el club, yo creo que de una manera acertada desde un punto de vista de marketing, lo que hizo fue apelar a la afición. Somos nosotros los que tenemos que sacar al Atleti. Y ahí, una afición que no hace falta que nos toquen mucho las palmas para que nos vengamos arriba, pues acudimos en masa y 20.000 aficionados más en un estadio que ya tenía una idiosincrasia muy marcada. Y los que llegamos después del descenso, nos sentamos en nuestras butacas, miramos alrededor, nos aprendimos los cánticos, asumimos quiénes eran los héroes, quiénes eran los villanos, cuál era el límite o el nivel de exigencia. Asumimos como propia una idiosincrasia muy fuerte que ya existía en el Calderón. Eso es verdad que me da la sensación de que el Metropolitano no ha pasado tanto porque ya hemos llegado al calor, o ya han llegado al calor del éxito. Ellos no han sufrido eso que está sufriendo ahora el Valencia, eso no lo sufrieron ellos, no tuvieron que hacer esa pelea. Ellos han llegado ya en la comodidad de un estadio nuevo a ver cómo ganar al Atleti. También la propia estructura y la arquitectura del estadio hace que las partes de arriba estén muy desconectadas de las partes. Bueno, es un horror el Metropolitano. No descubro nada. Pero también os digo una cosa. Cuando hubo que votar por el escudo legítimo del Club Atlético de Madrid, allí votaron todos. Allí no hubo de no es tan feo el nuevo, no. Esa mierda de argumento no se trasladó luego en los votos y se votó en masa porque durante mucho tiempo ese magma de aficionado militante activo que entiende su club como una cosa más allá de una opción de ocio, estuvo construyendo durante mucho tiempo y cuando hubo que plantear la batalla del escudo, allí todo el mundo cerró filas. Y eso es importante. Lo que pasa es que eso a veces es muy costoso de construir. Muchísimo. Salvo por un trauma como el del descenso. Entonces, yo creo que aquí estamos en la fase de construcción
esperemos y cruzamos los dedos, sin necesidad de trauma. Ojalá. ¿No? Ojalá. Bueno, el trauma, un poco traumatizado. Bueno, ya sí, estamos, el trauma. ¿eh? Sí. Mira aquí caras y estamos súper traumados. Bueno, pero nos hemos Pero librado de una muy podemos gorda, estar más muy traumatizados, eso es verdad. No, pero yo creo que sí que todo el mundo ha interiorizado, por lo que decía de los mensajes en las previas y tal, y de un poco dejar a un lado el fútbol, o sea, lo que es puramente lo que pasa en el campo, para centrarnos en más cosas. Yo creo que eso sí que se ha interiorizado. Sí. El hecho de que este club merece una inversión mayor de la que tiene, merece jugadores, sin desmerecer a las estrellas que nos están surgiendo, mejores de los que tiene, una dirección y una cara visible mejor que la que tiene, incluso entrenadores mejores de los que ha tenido, no digo del que tiene. Quiero decir, aquí eso sí se está interiorizando, sí se habla de eso. Sí, cuando falta un mes para la apertura del mercado ya se está preguntando qué pasa que no, aquí el propietario no invierte, qué pasa que el estadio no arranca. Eso es verdad que la prensa, la afición, en general el valencianismo lo ha interiorizado y lo manifiesta. O sea, las preguntas son esas. Más allá de que luego entiendan la realidad en la que vivimos, que es la que nos ha llevado este máximo accionista, que es un club muchísimo más pequeñito de lo que a todos nos gustaría. Ese magma, efectivamente, yo creo que está y es muy interesante, pero una duda en realidad, lo que hablábamos del nuevo aficionado que se incorpora. Yo tengo cierta preocupación de que ese aficionado crea que esto es lo normal y de que crezca creyendo que es genial que el Valencia quede octavo y que esté muy bien alegrarse porque el Valencia ha hecho una buena primera parte no sé dónde, pero ha perdido 5-1. Ese es el cierto peligro, pero me parece que es un peligro lógico y que estamos en esas. Pero, y cruzo mi argumento, porque ya os digo, lo otro era una duda que no tengo respuesta, sí que creo que el valencianismo ha fabricado ese magma y que en realidad estamos en una situación, fuera de todo lo que ya sabemos y nos repetimos, estamos en una situación fantástica. Tenemos una oportunidad histórica. Alex, que viene de fuera, nos lo decía y eso nos genera autoorgullo. Tenemos una oportunidad histórica para demostrar que un club grande, en una ciudad media pero potente, puede hacer frente a algo que es de puro modelo efectivamente de economía extractiva, economía desubicada, y que estará venciendo en muchos aspectos, pero no nos ha vencido como sociedad deportiva. Eso no es poca cosa, eso es muy importante. Es gracias a señores como los que están hoy aquí y a señoras. Y si persistimos en eso, yo estoy seguro que en algún momento caerá. Es que él está allí y nosotros aquí, ¿sabes? Tiene que caer. A mí, en estas conversaciones que tenemos de este estilo, en alguna ocasión me han dicho, el fútbol va a acabar llegando donde vosotros queréis, pero porque va a explotar. Es decir, va a llegar un momento en el que el fútbol se vuelva a los aficionados, pero porque ya no les va a quedar nada más. Y hay cosas que me dan mucho miedo, que es la deslocalización, ¿no? Y creo que cuando antes hablábamos de que la televisión ya no da más de sí y que por lo tanto las nuevas formas de explotación es el llevarse el fútbol fuera, eso es una cosa que Inma lleva escribiendo desde hace muchos años. Cuando fue el anuncio del CVC, yo recuerdo leerte unas declaraciones en fuentes de un directivo donde el directivo hablaba abiertamente de que, pues que habrá que llevarlo a sitios donde nos paguen el circo mucho más. Bueno, ya estamos llevando la Supercopa Arabia. Correcto. Te puedo asegurar que vivida en primera persona es una locura. Es vivido, es cada vez un pasito más, ¿no? Y además es como ir acostumbrando al aficionado / cliente a que eso puede ser normal. De repente, en una rueda de prensa este verano a Ancelotti, en un partido antes de jugar contra el Barcelona en la cancha de los Cowboys de Dallas, alguien, no sé por qué, y a mí me parece que esas preguntas no son inocentes, alguien le pregunta, ¿y qué le parecería a usted una final de Copa Europa en Estados Unidos? De verdad, esa pregunta parte de una preocupación de los aficionados. ¿Eso está encima de la mesa? ¿O hay alguien que le ha dicho, pregunta eso? Para empezar, a ver, no me quiero poner conspiranoico, pero que no me parece muy inocente esa pregunta. Es empezar a preparar relato para que, por supuesto, la respuesta de Ancelotti fue que era fenomenal, que los estadios son maravillosos, que por qué no, que mañana mismo, que... Entonces ya empieza a sonar algo que cuando sucede, tú ya estás acostumbrado a que lo has oído y no te parece tan normal. No nos parece raro,
que una final de la Copa de la UEFA se juegue en Bakú. ¿No nos parece raro que, pues eso, que la Supercopa se juegue en Arabia Saudí? Y que un mundial sea en Qatar y el próximo en Arabia Saudí, y ya el umbral del dolor, pues, claro. Ya está, o sea, da igual. Pero porque se concibe al aficionado como cliente además a través de la televisión, que es al final quien engorda los presupuestos de los clubes. Sí. ¿Dónde tienen es verdad que hay excepciones y hay momentos en que el ticketing, los abonos, la comercialización del merchandising pega pequeñas subidas en las cuentas de los clubes, pero en general, lo decía antes, más del 30% de los ingresos de cada club son de la televisión, y al final lo que busca la televisión son clientes que lo vean por televisión, no que vayan al campo y lo vivan, no, por televisión. Y para mí es que desde hace mucho tiempo quienes dirigen los relatos que salen en los medios de comunicación es presentar el fútbol todo el rato como un espectáculo y por lo tanto a sus dueños como unas empresas y no como un patrimonio. Ejemplo, si tú eres una empresa como Zara que fabrica pantalones, pues nadie te puede decir que no pongas tus fábricas en un sitio donde cuesta menos producirlas porque así vas a tener más ganancias. Tú puedes decir, bueno, fabrica pantalones, pero a que nadie se llevaría los cuadros del Prado, salvando las distancias, ya lo sé, la historia, el arte, no sé qué, vale, fenomenal. Pero es que los clubes también son patrimonio nuestro. Entonces esto a veces queda muy trumpista, muy lepeniano decirlo, no sé, pero a mí me tienen que explicar muy despacio que un aficionado en Miami tiene los mismos derechos para ver al Club Atlético de Madrid que un tío que nació en Arganzuela. A mí me va usted a perdonar, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque nosotros lo que le estamos prometiendo al club son generaciones de fidelidad, generaciones de fidelidad. Y alguien me puede decir, bueno, pero ¿quién te dice a ti que alguien de Miami no se va a enganchar a esto y va a serlo para toda la vida? Muy bien, que se coja un avión y se venga a ver al Atlético de Madrid a Madrid, igual que se coge un avión para ver las meninas en el Prado. Pero más allá de individualizar al tipo de Miami, Alex, es una cuestión puramente productiva. O sea, si entramos en el debate industrial, a mí me gusta mucho hablar de industria cuando hablo de fútbol porque creo que así nos aclaramos mejor, ¿no? Pero cuando hablamos de ese aficionado, ¿no? Hay que decirle, es que excepto el Madrid, el Barça, tal, esos clubes alfa, es que el resto no podemos sobrevivir sin los de aquí y solo con los de aquí. A mí me gusta repetir mucho que el Valencia es un club comarcal y sin sus comarcas no es absolutamente nada. ¿Tiene aficionados en Tokio y una peña en Tokio? Claro. ¿Y en Bakú tendrá alguna afición? Sí. Pero sus recursos vienen de aquí. Y sin esos recursos no es nada. Y hemos caído en la trampa, absolutamente todos los clubes, excepto esos 6, 7 clubes alfa, han caído en la trampa de creer que su modelo es el mismo. Y dices, no, nuestro modelo es la Marina Alta, es la Ribera, es la Safor. Total. Y sin eso no eres absolutamente nada. Totalmente, totalmente. Ya, pues es que así estamos. Aparte que es que incluso la manera que tienen de venderle el fútbol a esos nuevos mercados también es en clave de espectáculo. Es decir, cómprate la camiseta del Paris Saint-Germain porque en el Paris Saint-Germain juega Mbappé. No porque el Paris Saint-Germain represente un equipo que tiene esta identidad. No existe. En esa manera de venderle el fútbol que tienen los medios que tenemos, muchas veces los medios de comunicación, la identidad no existe. ¿Qué hacen ¿Cómo puede ser que yo esté viendo a niños con la camiseta de Inter de Miami? ¿Esto qué es? Bueno, ¿cómo se llama esto? El Tom Manta, ¿no? Sí. Y es lo que más lo... Es lila, es color lila. Y es lo que más lo pelea. Entonces, claro, al final, un padre de familia, el riesgo ya no es que tu hijo o tu hija aparezca en casa con una camiseta del equipo rival, es que te aparezca con una camiseta del Manchester City sin que sepamos ni siquiera dónde está Manchester. Y a mí esa cosa me preocupa porque, bueno, pues porque a mí el fútbol me interesa desde otro punto de vista y luego es muy lícito que efectivamente cada uno elija lo que quiera, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho y creo que, antes lo hemos tocado de refilón, pero creo que la previa, el concepto previa es sagrado porque es en la previa donde se moldean este tipo de discursos, este tipo de contrarrelatos alternativos a lo que nos plantean los medios de comunicación. Creo que el fútbol presencial en el estadio con su previa es muy importante y eso es algo que, por ejemplo, también estamos pagando mucho en el Club Atlético de Madrid. Si a ti te ponen en el estadio a muchas horas, pues tú ya no, o sea, tú no te puedes desaparecer de casa un sábado 6 horas para ir al fútbol.
Entonces tienes que llegar con la hora pegada, sentarte, quedarte afónico los 90 minutos si es que gritas y luego irte corriendo porque te quedan otra hora y media, 2 horas para volver a casa. Y te has cargado la previa. Ya no existe la previa, ya no hay esa manera de hacer vínculo, de hacer comunidad entre la grada. Ahí rescato, creo que ha sido Amorós, Alex Amorós antes, como decía, que es verdad, ¿no? Y sobre todo llevándolo al terreno político, cierta izquierda ha visto, ¿no? Tan por encima del hombro, ¿no? Al fútbol y a los clubes. Cierta izquierda, bueno, también cierta derecha en general, ¿no? Pero esos políticos o incluso esa élite. Yo que me dedico profesionalmente a muchos temas de cultura, es mi día a día, ¿no? Decir, ay, ¿cómo te gusta el fútbol? Y dices, bueno, o sea, te parto la cara. Poco menos que trogloditas. Sí. Exacto. Entonces, eso ha hecho mucho daño, ¿no? Porque efectivamente no hemos sabido valorar, interpretar, regular cómo es ya de las pocas cosas que nos quedan para ejercernos como comunidad. Empecemos a contar, a enumerar cosas que el ciudadano de Valencia hoy le puede ejercer su rol como miembro de una comunidad. Hay poquísimas y cada vez van a haber menos. Esta es una que tiene, evidentemente, todos sus problemas, sus inconvenientes, sus excesos, como cualquier actividad de masas, pero es de lo poco que nos queda para ser comunidad. Si no se dan cuenta de eso, están desaprovechando una gran oportunidad. Estaríamos toda la tarde escuchándonos. Es un placer aprender de vosotros. Vamos a abrir el turno de preguntas mientras las vais pensando y añadido a lo que decías, porque me ha hecho mucha gracia, yo creo que porque pienso igual que tú, dices que te da un poco de rabia o te da bastante rabia los periodistas, el fútbol, que piensan que el fútbol es lo que pasa en el césped y ya está, y nada más. Y solo te hablan de tácticas, solo te hablan de... y parece que todo lo demás no importa. Sí, yo critico mucho a... creo que en el se llama, el epígrafe se llama Cuídate de los futboleros, ¿no? A ver, de fútbol saben 4. De fútbol saben 4. Alguien podría predecir que Scaloni iba a ser el seleccionador del año y que iba a ganar el Mundial. El de fútbol no tiene ni puñetera idea nadie. Entonces, desistan ya de querer pensar que ustedes son Menotti y hablemos de otras cosas que nos interpelan mucho más como aficionados y que sí que está en nuestra mano, como por ejemplo defender los clubes. Es decir, no te preocupes si el Cholo utiliza una defensa de 5, idiota, porque tú no tienes ni idea de fútbol. Entonces, preocúpate de quedarte afónico, de hacer la pancarta más grande, de preguntarte por qué no te dejan poner pancartas, que son las cosas que a ti te interpelan y para eso estás como aficionado, que para el otro ya está el de negro, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo que digo es que en el relato habitual de los medios de comunicación deportivos se habla muchísimo de fútbol, que está muy bien, y hay gente que sabe un montón y que te explica qué ha pasado en el césped, y eso es muy importante, pero creo que también hace falta que te cuenten muchas más cosas que rodean al fútbol. Antes he puesto el ejemplo de cuando ya estaba vacío. En este Mundial se enfrentó Irán contra Estados Unidos. Y Irán estaba pasando unos problemas tremendos a nivel interno por el trato dado a las mujeres por el velo, ¿no? Había un problema enorme en Irán. Y entonces los iraníes decidieron que no iban a cantar el himno de su país. Pero ¿cómo puede ser que la televisión que tiene los derechos en exclusiva mundial para mostrarte el fútbol no te cuente por qué los señores de Irán no están cantando el himno? ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Pero cómo puede ser que te cuente quién es el que lleva el número 6 en la espalda, que te da exactamente igual, que no le vas a volver a ver en tu vida, que no te vas a quedar con el nombre, y no te cuente por qué en ese primer plano que está haciendo la televisión sobre 11 tíos que están callados por primera vez en la vida, le están sometiendo a un desafío al régimen de los ayatolás, que es una revolución tremenda? ¿Pero cómo puede ser eso? ¿A mí qué más me da el 6 de Irán? Hablemos de fútbol, contemos el fútbol en todo lo que significa, en el patrimonio que significa el fútbol, la trascendencia que tiene el fútbol. Por eso los futboleros están muy bien, pero hay que dosificarlos un poco. Pero no seamos injustos, porque eso solo pasa, y hay que ser justos, en la televisión con derechos. O sea, creo que el resto del mundo, el resto de la prensa contó qué pasaba, contó por qué pasaba y explicaron lo que estaba ocurriendo. Es verdad que es muy curioso, igual que nos enseña en las pancartas del Lingoujón y se comentan los gritos en Mestalla, o lo que está pasando o no nos enseñan la imagen de
de un incidente que ha ocurrido en una grada o un señor que salta al campo, pero yo creo que todo eso nos esforzamos algunos en contarlo, ¿no? Los contextos. Incluso los contextos de los propios protagonistas. Las entrevistas a los futbolistas yo creo que están cambiando. Ya no son la típica pregunta, sino que estás intentando llegar un poco más allá, sabiendo quién es este chico, de dónde viene, qué ha hecho, qué piensa, de todo en general en la vida, porque al final eso es lo que también al aficionado, más allá de si le gusta jugar de media punta, de delantero, o está más de acuerdo o menos de acuerdo con el entrenador, al final yo creo que eso es lo que también quiere saber la gente, ¿no? No, decía que cuando hablas de las televisiones con derecho, bueno, un poco lo que decíamos del periodismo al servicio del poder, ¿no? Claro. Que sería al servicio del dinero, de quien paga. Llegando hasta el punto de que el que paga pone al que pregunta. Eso ya es Censura, como... Claro. bueno. No, ya eso no es censura, eso es directamente ya, Igual- como te pago yo, igual te digo lo que decirlo- puedes preguntar. Es el que cobra. Bueno, el que cobra. Bueno, Exacto. preguntas si... Bueno, aquí otra vez yo. Bueno, hace poco leí el artículo de Vicent que se hacía la pregunta, deberíamos quedarnos en Mestalla, pero, y ahora escuchándoos a vosotros, pues sobre todo ahí antes se hablaba de que en el proceso de venta la prensa fue activista, y me está empezando a dar la sensación de que se está volviendo a pasar lo mismo con Mestalla, con el tema del nuevo Mestalla, y que no nos estamos haciendo las preguntas que Vicent se planteaba en el artículo. Entonces, ¿opináis que está siendo activista otra vez en este proceso de mudarnos a un nuevo estadio sin hacernos las preguntas si deberíamos quedarnos en el que teníamos? Bueno, yo aquí voy a tener una visión, ya la he comentado alguna vez en alguna otra charla, contraria a la de Vicente. Vamos a darnos. Yo creo que es que el cambio de estadio ya no tiene vuelta atrás. Creo que es verdad que llega 20 años tarde, que llega con un estadio que se ha quedado viejo por el camino, que no va a ser la panacea que nos vendieron, pero creo que abriendo ese foco que os decía antes, que a veces a mí por lo menos me gusta abrir, de mirar más allá, creo que ahí hay una serie de cosas que se hicieron mal y que se arrastran y que ya no tienen vuelta atrás. Se hizo una ampliación torticera de Mestalla, se podía haber hecho bien. Hace poco murió Peris Frígola, que era uno de los consejeros que propuso una forma de ampliar Mestalla más coherente y que no chocaba con los derechos de los vecinos, pero ahí hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derribar parte de la grada y que hay que cumplir, porque los vecinos tienen derechos, los futboleros también, pero los vecinos tienen derecho, y los vecinos de la Avenida de Suecia tienen derecho a no tener un estadio pegado al balcón de su casa. Y luego yo creo que ya hay una serie de inversiones, tanto de la ciudad como del club, que obligan a eso, o sea, que te llevan ya, o sea, ya estás metido en un callejón que te aboca al nuevo estadio. ¿Qué es el reto que queda pendiente? Pues hacer que el nuevo estadio, en la medida de lo posible, se parezca en ambiente a Mestalla, y ahí es donde entra la segunda parte, que es vigilar que ese estadio sea un estadio decente, acorde, moderno, y que cumpla con todos los requisitos que tiene que cumplir para lo que la ciudad le va a ofrecer al Valencia, que es, lo decía antes Borja, 200 millones de euros en un cheque. Pero yo creo que el empeñarse en quedarse en Mestalla está muy bien, es muy romántico, pero yo a día de hoy creo que es una etapa que ya pasó, por desgracia. Yo le pido a nuestros señores anfitriones que nos organicen un debate para hablar de esto, porque bueno, nos perderíamos. No, yo ahí sí que no entro en el debate, entraremos, pero sí que creo que no estamos teniendo la información. Es decir, no sé por qué San Mamés está haciendo un estadio, ha hecho un estadio nuevo desde su propia ubicación y el Valencia no podría, cuando su estructura es de estadio modular por cebollas y es relativamente sencillo. No sé cuánto cuesta acabar todavía el nuevo Mestalla, cuando se están dando cifras que no tienen en cuenta el 35% de incremento de las obras que en cualquier estadio nuevo que se está afrontando ya lo están contando. No sé por qué no tenemos información de cuánto nos costaría rehacer Mestalla. No sé por qué no tenemos información sobre la sentencia, que efectivamente los vecinos tienen todos los derechos, pero que si rehaces tu campo lo regularizas desde el minuto 1. En fin, que creo que necesitamos información y creo que es algo básico. Y si tenemos la información y efectivamente determinamos que el único futuro para el Valencia es irse al nuevo Mestalla, pues yo creo que todos lo aceptaremos.
Pero esa información no la tuvimos hace 18, hace 20 años, porque estábamos absolutamente borrachos de sueños irrealizables. Y yo quiero, como ciudadano primero, porque Mestalla no es cualquier cosa, es uno de los 4 o 5 puntales que explican los últimos 100 años de esta ciudad, y como valencianista quiero tener información. Yo quiero hacer simplemente un breve apunte. En uno de mis trabajos presencié las 2 horas de rueda de prensa en la que supongo que estuvisteis en el nuevo estadio de Mestalla, donde apareció allí un arquitecto norteamericano que había hecho... ¿Es inglés? Que se ha tirado 18 años diciendo que sus respectivas remodelaciones van a poner a Mestalla como el mejor estadio del mundo. Pero que no te podemos creer, colega. Yo sabía que el Valencia estaba en malas manos, pero después de ver esa rueda de prensa dije, madre del amor hermoso la que hay aquí liada. ¿Qué gente está mandando en el Valencia? No sabían contestar absolutamente a nada. Era impresionante, impresionante. Dije, pobre gente, vamos, ni el peor gilismo. Mis felicitaciones a la mesa, realmente ilustrativa y muy clara y muy precisa vuestras intervenciones. Yo vengo a cuestionar un poco la independencia de la prensa deportiva y también la capacidad de investigación. Veréis, os pongo 3 ejemplos. En Jerez de la Frontera hay 2 clubes que mañana escenifican una cosa desastrosa, que es la caída de un equipo de primera con el equipo que ha resurgido de sus cenizas. Eso divide la ciudad, pero nadie ha investigado por qué un club que está desahuciado, que no tiene consejo de administración, que no tiene cuentas corrientes conocidas, que no tiene nombramientos de consejeros delegados, que no tiene depósito de cuentas anuales, que no tiene asambleas, que no tiene consejo de administración, sigue después de 10 años jugando una competición oficial. Eso no sé qué pasa ahí. Otro ejemplo que os pongo es, por ejemplo, hace una semana, la semana pasada, se celebró en Estepona la Champions League del fútbol de amputado con 8 equipos europeos. Y no sé, me parece que más que La Vanguardia ha sacado alguna noticia sobre ti. Y otra cuestión es que, por ejemplo, hace cuestión de un par de años, quizá un poco menos, yo tuve la ocasión de cofundar con unos compañeros Alma de África, el único equipo oficial, competición oficial en España, integrado únicamente por jugadores africanos en situación de desarrollo. Y nadie ha investigado por qué desapareció eso. Quiero decir, ¿hasta qué punto el periodista es periodista y no domina las editoriales o las empresas propietarias de las editoriales el control de la información? Ahí es donde yo voy. Porque yo, por ejemplo, me siento totalmente desamparado. Es decir, nosotros hemos intentado, la gente del fútbol popular, hacer valer nuestros criterios, nuestro peso social con ese planteamiento de fútbol de la comunidad y para la comunidad, retomando ese derecho de la afición a tener protagonismo y ser partícipe de la sociedad deportiva en este caso, y nadie se preocupa de esas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, a mí sí lo digo, por ejemplo, por el periódico del Cádiz, ¿no? O por el Jerez, ¿no? Parece ser como que si hay un tupido velo de no querer reconocer la realidad o de no investigar, ¿no? Ahí, gracias. Yo ahí creo que Vicente lo ha explicado antes muy bien, ¿no? Al final, los medios de comunicación estamos sufriendo también una serie de recortes que a veces te impiden llegar a los sitios que te gustaría. Incluso hay historias que pueden ser interesantes, pero es que quizá no tienes capacidad para hacerlo, porque a lo mejor en Jerez no hay nadie, o hay un periódico y hay un redactor de deportes, no se lo desconozco, o la prensa nacional no llega hasta allí, no puedes conocer esas historias porque no hay corresponsal o porque nadie al final te las cuenta. Y luego tampoco nos podemos olvidar, y no podemos ser en esto naif, de que los medios de comunicación son empresas que como tales quieren obtener rendimientos y entonces al final los públicos ¿dónde están? Pues donde está la mayoría de gente, ¿no? Y a veces a nosotros mismos nos toca pelear contra eso, ¿no?
que tú tienes una buena historia y a pesar de que no vaya a tener un impacto en clics que sea igual que si la escribes del Real Madrid, del Barça o del Atlético, pero es interesante y crees que tiene su recorrido, ¿no? Y nos toca pelear contra eso. Luego, en cuanto a la capacidad de investigación, es que también hay una cosa que a mí me da mucha rabia, que se piense el periodista deportivo, y es que no tiene capacidad para entrar más allá de lo que pasa, o como decía Alex, de lo que ocurre, de la táctica, del entrenador y de las ruedas de prensa, ¿no? Yo creo que hay periodistas deportivos que llevamos muchos años escribiendo a fondo de muchas cosas y que tenemos capacidad para analizar muchas cosas, ¿no? Pero quizá el periodismo deportivo no atrae a ese tipo de profesional tanto como al puramente futbolero que quiere saber de táctica, de fichajes, y la prioridad es anunciar el último fichaje que va a hacer el Atlético de Madrid en el mercado de invierno, o el Sevilla, o el Betis. Y no entra a profundizar en eso, que a mí me parece muy interesante, que haya dos clubes, uno que no presenta nada y que no sabemos nada de ellos, y de pronto se fusionen o se unan. Pues por ahí hay historias a perseguir y a seguir, pero en general, y los periódicos deportivos en particular, en eso no entran. ¿Por qué? Pues supongo que por estrategia empresarial o porque no lo consideran interesante. Yo le pregunté en una ocasión a uno de mis directores, en el medio en el que estaba trabajando, le pregunté si era madridista porque le gustaba de verdad el Real Madrid o por razones jacobinas. En sentido, porque hay mucha gente que es del Madrid por razones políticas, ¿no? Pues porque pues el Madrid bueno, en fin. El equipo del gobierno. Sí, pero, y ojo, es que el Real Madrid es verdad que tenía un relato muy poderoso que era el equipo del Estado de las clases populares, pues porque en un momento determinado el españolito que estaba en Europa y que se sentía humillado en las fábricas, luego llegaba a la Copa Europa y 11 españolitos le ganaban a los alemanes o italianos. Ese relato es absolutamente impecable, ¿no? Es muy difícil de combatir ese relato, al que luego, bueno, este es otro tema. Y la respuesta que me dio fue: hijo, a mí el Real Madrid me ha hecho vender muchos periódicos. Entonces, bueno, eso también explica lo que estaba diciendo Inma. Y luego, yo creo que también aquí hay un círculo vicioso, y es que para investigar hace falta tiempo. Y hace falta quedar con la fuente, y hace falta hurgar en los papeles, y hace falta que te los pasen, y hace falta entenderlos, y hace falta hablar con otra fuente para que te explique ese dato, y esa fuente te lleva a otro lado. Es decir, exige tiempo. Y en esa precariedad de la que estábamos hablando, pues si además tienes que hacer 5 cosas y conciliar con la vida real, pues al final ya me lo leeré, al final, o ya quedaré. Y al final las urgencias hacen que no tengas el tiempo suficiente que exige investigar a fondo. Ahora, creo que cuando se dan noticias de investigación sí que atraen. Es decir, el Supercopa Files fue un pelotazo en términos de visitas. Los audios del Florentino no te quiero ni contar. Y yo creo que sí conectan porque además se diferencia, es original, es distinto, impactante, pero para eso es verdad que hace falta que el periódico invierta y que te consienta estar tiempo sin ese día a día tan asfixiante que nos evita a lo mejor hacer cosas más de profundidad y de largo recorrido. Quería dejar yo ahí un concepto. El otro día, escuchando la radio, oí una cosa también que me hizo mucha gracia, que es que en el centro de Valencia ya casi es más fácil o es más difícil encontrar una paella que encontrar ramen para comer. Y también pasa esto un poco con las noticias, ¿no? Se unifica todo, parece que visitas 18 medios y los 18 te están hablando de lo mismo. Y los estadios. Los estadios cada vez se parecen más los unos a los otros, cada vez se construyen igual, cada vez el fútbol es casi lo de menos porque hay que traer a Bruce Springsteen en verano. Sí. Bueno, sobre la información deportiva ahí, claro, al final creímos que gracias a la digitalización íbamos a tener la ubicuidad, ¿no? Que la información que generábamos desde Valencia, desde Jerez, desde cualquier sitio, iba a poder estar en cualquier lugar del mundo. La respuesta, y ya llevamos unos años de digitalización intensa, es la invisibilidad. Porque efectivamente se impone el contenido que más peso tiene porque lo está emitiendo el más poderoso, ¿no? La única respuesta ahí, volvemos a lo mismo, hacer comunidad, estar fuertes localmente. Sin eso seremos un átomo perdido entre galaxias, o sea, nada. Bueno, yo creo que queda una pregunta. Venga, la última. Hay muchos. Sí. Escudo del Atlético de Madrid. Que gustaría
cambian, qué hace la afición de Atlético de Madrid, cómo se genera ese referéndum. Quisiera que nos ilustraras un poquito acerca de ese asunto, por favor. Vale, pues ahí ha sido una lucha de todos y en distintos frentes y cada uno aportando su granito de arena. Yo te puedo contar lo que fue mi experiencia personal. Eso es una presentación que se hace de forma unilateral el mismo día que se anuncia el nombre del nuevo estadio. Entonces, el nuevo estadio, allí lejos de donde habíamos estado los últimos 50 años, se iba a llamar Estadio Metropolitano, con el Wanda delante, con el nombre comercial de turno. Pero bueno, era un nombre más o menos acorde con la historia de nuestro club, ¿no? Y de paso, por cierto, un detalle menor, que os vamos a cambiar el escudo. Ese escudo que nos cosieron nuestras abuelas en las bufandas, eso decidido un señor con un despacho en Oklahoma, que es más interesante para el rebranding y para las redes sociales, y cambiar la dirección del escudo de la noble Villa de Madrid. Y hay a quien le puede parecer una gilipollez, pero a mí no me lo parece. Y como a mí, a mucha gente, que eso es una cosa muy sentimental, porque nuestro escudo no es bonito o es feo, es nuestro escudo, y punto. Y Mestallas. ¿Eh? Y Mestallas. Bueno, yo estaba también en contra de la marcha al Metropolitano, te quiero decir. Lo que quiero decir es que al final fue, ¿y esto qué pasa? Y al final, pues las redes sociales, que para muchas cosas son muy malas, luego para muchas cosas son muy buenas. Y yo vi que había ahí un grupo de tarados diciendo, hay que organizarse para... Y yo escribí, ¿qué hay que hacer? Y entonces me acuerdo de un martes a las 9 de la noche, de invierno, de frío, después del curro, bastante tarde, 5 fulanos que no nos conocíamos de nada. ¿Y qué hacemos? Pues no sé. Y carteles, vale. Pegatinas, venga. ¿Tú cuánto tienes? Yo puedo poner 200. ¿Y tú? Yo 75 pavos, pero estoy a punto de cobrar. Le puedo pedir algo a mi madre. O sea, este era el nivel de bisoñez de 5 fulanos que se juntaron ahí. No estoy diciendo ni mucho menos que esos 5 fulanos luego consiguiesen, el Frente Atlético recabó firmas en la puerta del estadio, las protestas diarias, el boicot a los productos oficiales de la tienda del club. Mira, yo no sé qué es lo que le hizo a la... Pero hicisteis un referéndum, si no recuerdo mal. Sí, después de 6 años peleando y después de después de 6 años aguantando el... Ya están los del escudo, qué pesados. Pero si no, ya está, ya lo... Siendo más pesados todavía. Siendo más pesados todavía. Y luego creo que la camiseta aquella de... Pero fíjate, la camiseta de las franjas, la camiseta de las franjas, sí, de las ondas torcidas, al final le ha acabado cogiendo cariño, porque ha sido un detonante. O sea, nos tocaron tanto las narices con esa camiseta que reventó todo. Fue como de, mira, ya está bien. ¿Qué manera de humillarnos constantemente es esta? Y entonces el club dijo, vamos a crear, para intentar calmar los ánimos, dijo, bueno, vamos a crear una comisión del hincha en la que haya una cierta interlocución con el club y entonces los diseños de la camiseta. Y entonces cuando eso se creó, lo primero que dijo la comisión es, ¿y el escudo? Vale, la camiseta, el escudo. Y el escudo. Vamos a acabar con estas dos preguntas. Brevemente, yo un par de reflexiones porque me parece que vendéis un poco de humo, y os lo digo con todo el cariño. Los clubes en España, salvo 4, son sociedades anónimas deportivas, es decir, son una empresa. Vosotros como periodistas venís aquí y empatizáis porque estamos en el foro en el que estamos. Igual que los clubes son sociedades anónimas deportivas, vosotros, salvo que seáis freelance, pertenecéis a un medio de comunicación que son sociedades mercantiles y tenéis una serie de intereses mercantiles. La acabáis de, creo, Clickbait, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo en Europa, la única liga viable económicamente y a nivel no solo económico, sino de aficionados, es la Bundesliga. Si en el año 1990, cuando surge la ley del deporte, se hubiera planteado el mismo modelo que en Alemania, no estaríamos hablando de nada de eso. Cuando se reforma la ley de sociedades de capital en España y se incluye la ley de las sociedades anónimas deportivas, si se hubiera reformado en el mismo sentido, no estaríamos hablando de nada de esto. Entonces, a mí siempre me choca que os pongáis aquí delante de un foro donde no estaréis entregados y nos vendáis esa pasión, porque la pasión está muy bien. Somos aficionados, pero somos clientes. Entonces, lo que no nos hemos dado cuenta los aficionados... Yo no, Yo no. Sí, todos somos clientes. No, yo no soy un cliente. Todos somos clientes. Que yo no soy un Cuando cliente. Compras una camiseta, yo soy un eres un cliente. No, señor.
Porque porque la podría comprar de otro equipo y la compro del mío. Efectivamente. Pero yo soy un cliente del Corte Inglés, pero yo no soy un cliente del Atlético de Madrid. Equipo, igual que si el Frente saca una camiseta la compra o de tu Peña la compra, al fin y al cabo eres un cliente y tienes un producto y tú lo compras o no lo compras, sea de tu equipo o del contrario. Yo tengo una camiseta de David Ginola cuando jugaba en el PSG porque tenía el pelo largo y cuando se ponía la banda izquierda, yo decía, hay que ver a David Ginola, tío, como las pone. Bien, ya está, soy un cliente más. Entonces, en esta dinámica yo creo que tenemos que ser conscientes de qué somos y hacia dónde vamos. Entonces, cuando somos activistas, ¿soy activista? No, tenéis una línea editorial. Es que incluso ser activista es mercantilizar vuestra posición. No lo digo por vosotros, lo digo en términos generales. Es decir, ir a contracorriente también es una forma de mercantilizar. La acaba de explicar el compañero de Jerez. Y todo esto viene de muy antiguo en España, desde el nodo y qué es lo que se vende. En España da la casualidad que se cuentan con los dedos de una mano donde cuando llega el autobús del Madrid y el Barcelona lo reciben 4 gatos. Y Valencia es uno de esos sitios. Yo lo digo porque soy de Sevilla y pasa lo mismo. Y en Sevilla va el Madrid y el Barcelona y nos da absolutamente igual. Y Valencia, que yo siempre lo he envidiado en ese aspecto, desde que era chico y nosotros éramos unos tiesos, pues, esta ciudad es como la Galia. Sevilla es la Galia, en Euskadi la Galia, y son 4 o 5 sitios. Pero eso porque tiene una serie de connotaciones distintas, podríamos entrar en etnología, sociología, cultura, etcétera, etcétera. ¿Profundizamos en eso? No. Entonces nos quedamos muchas veces en la superficie y obviamos lo que es la realidad. ¿Estamos en Alemania? No. ¿Qué es lo que somos? Una sociedad anónima deportiva. ¿Vosotros desde qué punto lo planeáis? O sea, lo planteáis. Yo estoy de acuerdo con todos vosotros, pero al final nos quedamos ahí. No, era una reflexión, era una reflexión en ese aspecto. Pero entonces, yo desde ese punto de vista, siempre me surge. Una cosa es vuestra posición deontológica, incluso como factor social, y otra cosa es donde nos encontramos realmente. Y cómo ha evolucionado el identitarismo, donde muchas ciudades históricas ahora están volviendo a ser lo que era. Está pasando en Castellón, está pasando en muchas ciudades. Entonces, dentro del esquema de hoy, yo he echado un poco en falta esa posición de sociedades mercantiles, aficionados, clientes, y verdaderamente la posición vuestra como periodistas y hacia dónde vamos. Yo creo que, respondo muy rápido, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que soy menos romántica y creo que las sociedades anónimas va a ser muy difícil revertirlas. ¿Que hay que intentarlo? Claro que hay que intentarlo, pero creo que es muy difícil de revertir. Ahora, yo creo que la función que debe cumplir la afición y que no se nos, y en eso sí que valoro el activismo, es en el de ser el contrapoder. O sea, la oposición, igual que un gobierno necesita una oposición, los máximos accionistas de los clubes necesitan una oposición y la tienen que ejercer, como no hay un contrapoder accionarial, la tenéis que ejercer los aficionados de los clubes. O sea, organizaos de la manera que consideréis oportuna, pero esa puede ser como Alex, peleando por que no cambien el escudo, puede ser como Libertad vaciando Mestalla, o puede ser como lo hagáis en Sevilla, que lo desconozco. Pero tiene que haber una oposición. Eso, por ejemplo, en el caso que yo conozco, que es el de Valencia, durante muchos años no ha existido. O sea, no ha existido oposición desde que la ejercía Paco Roig contra Manuel Llorente y aquel consejo. Cuando llegó Juan Soler desapareció la oposición y así nos fue. O sea, nadie tosía, ¿no? Pues yo creo que esa es la función que sí que está en la mano de las aficiones, ejercer el contrapoder hasta donde se pueda. Bueno, sí, yo brevemente, más que preguntas, son una serie de reflexiones que han ido anotando aquí sobre lo que hemos dicho. No recuerdo exactamente quién, algunos sí me acuerdo, otros en general. Bueno, primero agradecer a Libertad Valencia todo el activismo y la actividad que está llevando en contra, y esta lucha que lleva en contra de Peter Lim, ¿no? Concretamente, ¿no? Luego, yo lo que quería preguntarle a Alex, no preguntarte, sino hacerte notar, tú cuando llegas a la estación y ves Lingo Home, ¿realmente crees que Valencia está en guerra o es una protesta? Porque en Valencia, que yo sepa, no está en guerra con Peter Lim, está en protesta, en estado de protesta. Estar en guerra, ¿qué es? ¿Gritar en el minuto 19 Peter vete ya y ir 45.000 a Mestalla? ¿Sacar 35.000 abonos este año? ¿Eso es estar en guerra con Peter Lim? Pregunto yo. O sea,
Si a Lim que le griten Peter, vete ya en el minuto 19, le da exactamente lo mismo. A Lim lo único que le puede afectar, hacer reflexionar de si me conviene estar aquí o no, es haber bajado a segunda, que le toquemos el bolsillo. ¿Cómo? Pues no sacando pases, no yendo a Mestalla, no comprando camisetas en las tiendas. Eso es lo que a Lim de verdad le va a doler, que le cantemos Peter, vete ya. A él le da exactamente igual y lo ha demostrado. Perdón, Alex, ¿querías comentar algo? No, quiero decir que probablemente no, seguro que no soy la persona más apropiada para definir cuál es la lucha de Valencia, que admiro mucho. Lo que quiero decir es, yo me imagino la escena llegando a Atocha y que me encuentre un cartel que pone... No, bueno, eso olvídate. Claro. eso olvídate. Se lo duran en 5 minutos. Eso imagínate. Pero mira, me vale como excusa, ¿no? Es decir, no a la obra del Bernabéu en la Castellana y a mí me explota la cabeza. Yo veo esa escena y digo, ¿esto qué ha pasado? Y en Valencia me llama la atención y para bien y positivamente que eso pase. Pues que sepan en España, que yo sepa en Valencia, salvo Libertad Valencia y todo esto no es una guerra, es una protesta, simplemente una protesta para mí light, porque creo que a Lim le da exactamente lo mismo que le cantes Peter, vete ya, que no. Queremos que se vaya Lim, yo sé que hay decisiones... Que vaya acabando. Sí, pero si queremos que se vaya Lim, yo sé que hay decisiones que son dolorosas, como la de no ir a Mestalla o como la de no sacarse los pases, no sacar entradas, pero realmente si queremos que se vaya Lim, pues habrá que hacer algo, por muy doloroso que sea. Pero cuidado, cuidado, disculpa con suicidarse para decirle a alguien que me estás haciendo daño. No, suicidarse no, si ya bajamos a segunda y luego subimos y ganamos, ya bajamos a segunda y luego subimos y ganamos ligas, llegamos a finales de Champions, el escenario ganamos no es copas. el mismo, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego yo quería decir para terminar, porque tengo más cosas, pero no me quiero extender. Realmente, ¿qué imagen están llevando los niños? Yo creo que el Valencia es un club que tiene que estar siempre arriba, luchando por todos los títulos. Y no conozco otro Valencia, ni concibo otro Valencia. Realmente a los niños les estamos dando esa educación y esa formación. Pues nada, muchas gracias. ¿Qué lucha? ¿Qué lucha? ¿Cantar Peter, vete ya? ¿Eso es una lucha? Perdonad. No entremos en el debate. Bueno, como ves, Alex, Valencia está calentita. Era una mesa bélica, lo hemos dicho. No, pero... Bueno. Pero esto es muy sano, ¿eh? Exacto. Esto a mí me parece sanísimo. Yo cuando en la grada del Metropolitano había tensión entre nosotros por lo del escudo, la gente decía, ¡jo, qué mal rollo, qué pena! Y yo decía, no, mucho mejor. Esto demuestra que estamos vivos. Esto demuestra que hay tensión y que nos importan nuestros clubes. Eso está muy bien. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un auténtico placer. Emilio. Pues bueno, pues con esto hemos terminado una jornada maratoniana. Yo estoy agotado. Pero bueno, primero de todo quiero agradecer a Libertad Valencia Club de Fútbol por esta fantástica organización. Todos los aciertos son suyos, todos los errores son propios. Quiero agradecer a todos los oradores que hemos tenido invitados de grandísimo nivel y creo que todos hemos aprendido y creo que ellos también un poco han aprendido de nosotros. Quiero agradecer a todos voluntarios porque como organización infrafinanciada somos todos voluntarios y somos gente que hemos sacado tiempo de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestro ocio y eso es algo que siempre hay que agradecer. Y quiero agradeceros a todos vosotros que también os habéis quitado de tiempo de otras cosas, de un sábado por la mañana o la tarde de ocio con un tiempo espectacular. Hemos estado encerrados en un hotel haciendo un tiempo maravilloso aquí en Valencia para dar una vuelta, para hacer actividades al aire libre a estas alturas de año. Y bueno, pues sencillamente muchas gracias. Este tipo de actos para lo que sirve es para aprender, para sobre todo llevarnos nuestro chute de optimismo a nuestros pueblos y ciudades, sobre todo los que hemos venido de fuera y que vemos además que Valencia es un club que está levantado, es un club que está defendiendo, que está defendiendo su identidad, que está defendiendo su vida en comunidad, que al fin y al cabo es lo que son los clubes, ¿no? Comunidades de sentimiento, comunidades movilizadas en cuanto a una identidad con una entidad deportiva y por lo tanto pues vamos a seguir trabajando. Cuando volvamos a nuestros pueblos y ciudades, a nuestros clubes, pues sabremos más y esperamos haber también compartido parte de nuestro conocimiento.
Somos más en cuanto somos red, en cuanto tenemos conciencia de clase, somos aficionados, somos parte de una comunidad del fútbol muy grande que queremos vivir nuestros clubes en comunidad, queremos vivir nuestra identidad con los nuestros. Creemos que el fútbol no es como dice Alex, o como dice Alex, el fútbol no es lo que pasa en el campo, o no es solo lo que pasa en el campo, el fútbol es mucho más y nosotros somos parte de eso, somos mucho más. Muchísimas gracias. Que pasa más destruye nuestros sueños. Este es tu premio, Valencia unido para sacar de nuestra tierra altos forajidos. Vuestra cultura es diferente, la diferencia que vuestro corazón no siente.